¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros encantados de estar, de participar en el Festival Literario y Feria del Libro de San Miguel Allende. En esta ocasión me acompaña Imanol Canellada, del cual acabamos de publicar, bueno, acabamos hace unos meses de publicar en el Fondo de Cultura Económica Espectáculo para Avestruces, una novela de la que vamos a hablar en este espacio. Imanol nació en San Sebastián, pero es realmente un sonorense por decisión y por adopción desde hace muchísimos años. Ha sido periodista, es escritor. La cantidad de premios y de novelas que ha publicado son muy vastas y no quiero que perdamos el tiempo nada más haciendo esta reiteración. Tiene muchos premios, es un escritor deslumbrante, y si ustedes se acercan a Espectáculo para Avestruces lo van a comprobar ampliamente. ¿Cómo estás, Imanol? Muy bienvenido y muchas gracias por participar en esta presentación. Al contrario, muchísimas gracias al fondo, a la feria de San Miguel Allende, al Festival Literario y Feria del Libro de San Miguel Allende. Para mí es un honor estar contigo en este programa, en esta transmisión y hablar de literatura me fascina, así que yo encantado. A mí me parece, Imanol, bueno, que de cuando tú publicaste inicialmente esta novela, uno podría pensar que ha pasado, que el tiempo le ha sacado arrugas, le ha puesto canas en la cabeza, y uno la lee como ahora que yo la releo en esta nueva edición, que yo la releí, y me sorprende que me sigue atrapando de una manera tremenda, que la vigencia de la novela sigue siendo, y yo me preguntaba, bueno, ¿a partir de qué? Creo que hay muchas cosas, pero una de las cosas es la forma en que, de las metáforas que tú usas, que son deslumbrantes, esta introspección tal vez desoladora de la condición humana. Pero bueno, esos son personajes entrañables que uno va, no sé si entrañables, pero absolutamente memorables, eso sí, sin duda. Pues muchísimas gracias. Sí, definitivamente, sí, es una novela de personajes. De hecho, antes que la trama, antes que la idea de la novela como tal, surgió el personaje principal, digamos, RQ. RQ. Surgió como una abstracción del mal, ¿no? Como una presencia, un halo terrible, capaz de ejercer el mal, una palabra que de pronto le sacamos la vuelta, ¿no? Por su concepto tan absoluto y al mismo tiempo tan abstracto, es una palabra a la que le sacamos la vuelta, pero en este caso este personaje sí surge como una idea de una abstracción, de un mal total, que no responde absolutamente a ningún interés, a ninguna lógica, a ninguna ambición, a ninguna justificación, y que existe por momentos desde esta idea de la divinidad autoimbuida, y que existe como una especie de organismo que se alimenta sin otro fin que estar, que ser esa terrible maldad, ¿no? Creo que eso es RQ, es un enorme vacío que va caminando por las calles de esta ciudad sin nombre, y que como un agujero negro no permite que salga absolutamente nada, ¿no? Que la gravedad es tal, la gravedad de su propia condición es tan fuerte que ni una partícula de luz puede salir, ¿no? Esta idea del agujero negro como personaje que estuvo desde el principio. Después surgieron, ¿no? Los hilos conductores, la trama y la necesidad de contrapuntos a este personaje tan aplastante, y de esta manera pues aparece esta mujer trans, la muñeca, aparece la hermana, Celeste, y aparece también Sofía, ¿no? Sofía. La prostituta, ¿no? Que son como una especie son satélites de este agujero negro, ¿no? Aunque físicamente esto es imposible, pero desde el punto de vista literario podría funcionar.
Sí, bueno, pero además este personaje que encarna el mal muy bien, y, con una amoralidad, pues de psicótico, ¿no? Ujú. Este, al mismo tiempo es un personaje muy complejo, porque es un especialista en matemáticas. Es decir, está tratando de resolver a Gödel, y que por cierto me encantó una cita que tú pones de Gödel, que me parece, fíjate, muy cercana a lo que es la literatura. Dices, los seres humanos tenemos una intuición que nos lleva a aceptar ciertas verdades como tales. Eso es la literatura. Es decir, cómo es una mentira contada, pero que en su capacidad de ser convincente nos va metiendo en eso. Es decir, RQ sí es el mal, pero también es un personaje muy complejo, muy interesante. Es un personaje improbable, pero tan improbable como el mal que está dentro de nosotros todo el tiempo. Sí, y es un personaje que requiere precisamente lo que dices tú, del pacto con el lector, ¿no? Este Claro. pacto de la improbabilidad, ¿no? El pacto que exige la ficción, pero desde el momento en que se da ese pacto, la ficción se convierte en una realidad tan poderosa como la realidad misma, ¿no? O Más, claro. incluso más poderosa, ¿no? Y creo que esto es el punch que puede tener la literatura, la narrativa, en este caso las novelas de acción, como las define, que a mí me gusta mucho esa definición que hace Taibo, ¿no? De ese tipo de novelas, más allá de los géneros específicos, la novela de acción, yo creo que tiene esta fuerza, la del pacto. Cuando el lector acepta el desafío y pacta con ese universo de ficción, ese universo inmediatamente adquiere unas dimensiones eh, que nos llevan a profundizar, en efecto, la condición humana y que nos sitúan en una realidad mucho más trascendente que esta realidad cotidiana, que no deja de ser también una construcción, por momentos ficticia, desde ciertos lugares, y que nos adormece, ¿no? Nos narcotiza. La literatura de pronto, como dice Kafka, puede ser ese hacha que, ¿no? que golpea, esa hacha que golpea el pecho, el frío pecho del lector, gracias precisamente al poder de la ficción, Claro. no como una mentira, sino como una especie de universo paralelo que adquiere dimensiones que la realidad inmediata no tiene. Sí, el horror en vivo puede causarte una, eh, una situación centrífuga, es decir, huir de eso. Y en la literatura es el encanto de la serpiente, ¿no? O sea, tú ves esas cosas que tú cerrarías los ojos o voltearías la cara, en fin, y no al contrario. Ya te atrapó la boa, ya te vio a los ojos y sigues en eso, ¿no? Pero esa es una de las características de este libro, es decir, esta narración que te atrapa de principio a fin y que te lleva pues, a situaciones sorprendentes, ¿no? Creo en mucho también que tu oficio de periodista te debe haber servido mucho para este acercamiento a muchas de estas realidades, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo estoy agradecidísimo al periodismo desde hace ya desde hace algunas décadas que he tenido oportunidad de ejercerlo, con paréntesis, etcétera, pero siempre he estado muy cerca del periodismo y es un oficio de tinieblas, pero al mismo tiempo es un oficio esplendoroso porque te permite asomarte a realidades que de otra manera es más difícil conocerlas, ¿no? El periodismo un día te puede tener al borde del abismo, en la situación más execrable, y al día siguiente ese mismo oficio te lleva a convivir con otras situaciones tan execrables como las de entrevistar al poder, a los protagonistas del poder. Eh, es un oficio que te exige conocer de todo, un poco, de derecho, de psicología, de sociología, de, de economía, de historia. Eh, bueno,
hablando de este oficio idealmente, ¿no? Ojalá todos los quienes hacen periodismo asumieran este desafío, este compromiso, pero en principio es un oficio que te exige todo eso y que permanentemente está enriqueciendo. Y en este enriquecimiento, obviamente, a la hora de jugar con otra forma de contar historias, que es la ficción, que no es tan diferente a la periodística, en ese momento todo ese bagaje que gracias al periodismo uno va acumulando, por supuesto que funciona, que sirve para conocer, pero, para conocer incluso esto que hablamos de la condición humana, la psicología de las personas, cómo funcionan ciertos mecanismos en ciertos ámbitos sociales, políticos, culturales. Por lo menos para mí el periodismo ha sido eso, ¿no? Durante todos estos años. Y definitivamente, sí, 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 sí. Para escribir una novela como esta u otras novelas que he escrito ha sido determinante. Mi visión del mundo y el conocimiento de este país, ¿no? Como bien sabes, soy nacido en el País Vasco, en el norte de España, pero bueno, tengo 31 años ya en México, y el periodismo me ha permitido conocer este país de una manera que ni los propios mexicanos de nacimiento, porque me asumo como mexicano, de pronto conocen, ¿no? Así que bueno, sí, agradecimiento total a un oficio que amo y que desgraciadamente en este momento está muy desacreditado y que exige, y creo también en este momento, sentarse a replantearnos qué es el periodismo y desde dónde lo vamos a ejercer. Claro. Sí, como que se ha desplazado fuera de los medios tradicionales. Es decir, la gran crónica, los grandes reportajes no están en las revistas, no están en los periódicos. Eso ya no se usa, siendo una tragedia eso, sino están en las redes. Uno encuentra. Yo he encontrado crónicas y reportajes, este periodismo narrativo que no, bueno, es literatura, como tú bien lo decías en alguna entrevista, es literatura pura, ¿no? Es la literatura hecha, es la literatura de la emergencia, ¿no? Que lo que tienes que entregar diario, que no puedes hacerlo después, pero ahí está, el mejor oficio del mundo, decía Gabriel García Márquez. Pero otra cosa que creo que ayuda mucho, bueno, en este caso es fundamental. Tú, cuando uno lee relatos en donde aparece la cárcel, salvo, bueno, hay el caso de José Revueltas, pero siempre parece como la visión de un turista. Y yo creo, bueno, tengo que decirlo, Imanol ha sido tallerista en reclusorios de mujeres, en fin, y todo esto. Y el conocimiento que se permea hacia esta novela es maravilloso, y además no es la parte ni la fundamental ni la más extensa, pero entras a fondo como cuchillo caliente en mantequilla. Sí, sí, que mira, me agradezco mucho que menciones esta parte de la novela, que en efecto es una parte ya pues casi al final. De salida, sí. Sí, ya de salida, no lleva el peso de la novela, el tema carcelario, aunque está ahí presente. El conocimiento de fondo del sistema penitenciario mexicano me lo ha dado el periodismo, por supuesto, pero también esto que mencionabas, ¿no? Yo impartí talleres literarios en un par de cerezos, en Hermosillo, en el Cerezo 1, no, perdón, en el Cerezo 2 y en el Cerezo Femenil. Y bueno, esto sí me permitió entrar, no tanto, además al ambiente físico de lo que es un cerezo, no cambian mucho, por desgracia, a través de los relatos de las personas que tomaban los talleres ahí, de los reclusos que tomaban los talleres, a través de sus propios relatos, de sus propios testimonios, reconozco que vampirizando un poco sus experiencias que yo conocí a través de estos relatos, de estos ejercicios literarios, a mí me permitieron, creo que conocer o palpar de alguna manera más
auténtica y real que la idea que tenemos de la vida en un cerezo fuera del mismo, o de esta idea que de pronto llega a través de otras ficciones, como dices tú, un poco turísticas o ajenas a la realidad mexicana, y creo que todos los pasajes de la novela que tienen que ver con este cerezo, con la permanencia de un personaje en la cárcel, son altamente verosímiles por esto, ¿no? Por este conocimiento de causa, no porque haya estado yo en el cerezo debido a algún delito, pero sí porque conviví algún tiempo con reclusos y reclusas y conocí sus experiencias a través de la literatura. Es interesante, volviendo a lo que decimos hace un rato. La literatura tiene este poder, entonces el haber conocido sus experiencias, no desde esta oralidad inmediata que puede suponer una entrevista, etcétera, que en algún momento también me tocó hacer entrevistas para periódicos, sino conocerlas desde la literatura, desde el propio ejercicio literario que hacían los reclusos y las reclusas en diferentes talleres, era deslumbrante, era conocer su experiencia carcelaria desde una perspectiva mucho más real por este poder que tiene, ¿no?, la literatura. Y yo creo que todo esto a mí sí me sirvió muchísimo para construir estas escenas, ¿no?, en el cerezo, en este cerezo de esta ciudad sin nombre. Y sin embargo, no eres muy justo con los talleres en tu novela, ¿no? Es decir, realmente es pero bueno, tiene mucho que ver con el personaje. Es decir, no, es un personaje al cual no iba a cambiar la literatura, ¿no? Es un cínico paseando por ahí con sus conocimientos. Y eso también, otra de las cosas que me llamó la atención mucho de la novela es esta democratización que tú haces del fracaso familiar. Es decir, digo democratización porque lo mismo sucede en el caso Sofía o de Manuela, que vienen de ambientes muy degradados socialmente, de muchísimas carencias, en donde entiendes muchas de las formas de romper a un ser humano en un ambiente familiar. Pero está el caso de Recú, que viene de una clase media, digamos, ilustrada, que le permite a él llegar a ser el matemático brillante que sin duda es, que no le interesa tampoco, porque además ni siquiera está en una universidad, lo hace para ganarse la vida y un poco para divertirse y conocer tal vez otra gente o cambiar de ámbito, pero es eso, ¿no? Es la familia rompiendo seres humanos. Sí, la familia puesta en crisis. Hay una idea ahí, latente, creo, en la novela, que tiene que ver con el hecho de que las explicaciones que tratamos de dar a ciertos comportamientos sociales, que los podríamos calificar como sociópatas, sí, tienen que ver, pasan mucho, ¿no?, por condiciones económicas, marginalidad, etcétera, ¿no? Entonces, es la misma constitución del personaje RQ, que viene de una clase media, que viene de una familia cuyo padre es un ministro protestante, es decir, que ha mamado fuertes valores, ¿no? La ética protestante es protestante, un sí, puritanismo brutal, mucho más que la católica, ¿no? claro, claro. Y por eso elegí que la familia fuera protestante, que el padre fuera un ministro protestante, y que él viniera de un ambiente donde la marginalidad, la carencia, la violencia no fuera una constante. Y esto es totalmente a propósito y por eso él durante el día es un maestro de matemáticas, un profesor de matemáticas de una universidad, y durante la noche es este ser, esta reencarnación del mal, desde la banalidad que menciona, que es una idea que está presente en la novela, ¿no? La banalidad del mal de Hannah Arendt. Arendt, sí. Entonces, precisamente por esto, la familia como un microcosmos muy dañado, en proceso de putrefacción, necesariamente renovable o por lo menos que exige que nos planteemos si esta institución milenaria todavía resiste
como tal, más allá de estas explicaciones sociológicas, económicas, que por lo menos me parece a mí que no satisfacen, ¿no? Por eso precisamente el personaje principal no proviene de la marginalidad, ni su familia es una familia disfuncional, que es una palabra terrible, porque desde ahí ya estás mandando un mensaje de que la pobreza es sinónimo de, mientras que la riqueza es sinónimo de, cuando la disfuncionalidad, si es que existe en la familia, tiene que ver con mecanismos mucho más complejos que esta cuestión de la marginalidad o de los ambientes socioeconómicos en los que se desarrolla esta institución, que insisto, me parece que está hace muchísimo tiempo en crisis, que sigue siendo la base de la sociedad. Ha sido reiterada este concepto ahora desde la 4T, ¿no? La familia como la base de la sociedad, pero verdaderamente es la base de la sociedad. El concepto mismo de familia, las relaciones que se establecen, la jerarquización que implica el concepto de familia, etcétera, me parece que puede ser un gran laboratorio para construir seres tremendamente psicópatas, inadaptados, violentos, insisto, más allá de la condición socioeconómica, ¿no? Por eso esta familia es una familia protestante de clase media, sin necesidades, bien vista, aceptada. Bueno, y tú construyes además una historia de muy distinta, muy peculiar del incesto, ¿no? El tabú, el gran tabú del incesto. Donde no hay, es decir, no es llega a ser una relación muy satisfactoria. De hecho, yo creo que la única relación satisfactoria de tu personaje, ¿no? El incesto es la única posibilidad que tiene de salvarse de sí mismo, RQ. Este amor, en principio incondicional por su hermana, Celeste, desde jóvenes, desde adolescentes. Y este amor es la única posibilidad que tiene RQ para salvarse de sí mismo y de su propio vacío y de su propio cinismo, de su propia sinsentido, ¿no? Porque es un personaje que no responde a la lógica de cualquier personaje literario, que si pensamos en el personaje como un ente que desea algo, ¿no? Pero RQ no desea absolutamente nada. No sabemos por qué actúa así, y no sabemos por qué actúa así y para qué actúa así en términos aristotélicos, ¿no? ¿Para Sí. qué? ¿No? El telos Sí. de RQ en la novela no existe, ¿no? En ese sentido muy existencialista, este personaje muy existencialista. Sin embargo, Celeste, su hermana, y este amor incestuoso, se me antojaba mucho la presencia del tabú del incesto en la novela. Este amor es la única posibilidad de salvarlo de sí mismo. Pero bueno, para no spoilear, como dicen ahora, Claro. sin embargo, hay algo ahí en RQ. Es como un juguete roto. Hay algo que no le permite ni siquiera consumar esta posibilidad, a pesar de que en un momento de la novela las circunstancias parecen que pueden hacerlo, ¿no? Que pueden consumar este amor, destrabarlo del tabú, ¿no? Quitarle el halo, ¿no? El peso del tabú y convertirlo en un amor convencional. Pero bueno, para no adelantar cosas de la trama, pues el lector encontrará ahí que RQ no es salvable, ¿no? Para RQ no hay redención, ni siquiera en esta posibilidad. ¿Por qué el incesto? Porque la única, no sé, cuando concebía el personaje y a medida que iba construyendo la historia, pensaba que RQ, la única posibilidad que tenía de vivir algo parecido al amor, un personaje de esas características, tenía que ser a través de la transgresión, y no hay mayor transgresión en el amor que el incesto, ¿no? En las relaciones amorosas. Creo que cualquier relación amorosa poco a poco ha ido siendo aceptada a regañadientes,
entre comillas, pero el poliamor, las relaciones entre personas del mismo sexo, tantas cosas que de pronto ya son aceptadas, pero el tabú del incesto permanece. No hay sociedad que todavía se atreva a decir que una relación amorosa de deseo y sexual entre parientes, en este caso entre hermanos, sea aceptable. ¿Por qué? ¿No? Son preguntas que están ahí, ¿no? No pretendo responderlas. Pero sí pensaba que la única posibilidad que tenía este personaje de redención era a través precisamente de una transgresión tan brutal como el incesto. Y fíjate, otra transgresión que es un acto de fidelidad y de fidelidad a muerte es la de Manuela. Es decir, un personaje trans, no propiamente trans, porque no termina mutilándose él, sino mantiene su órgano sexual, pero sí un travesti convencido y una persona que nació en un cuerpo equivocado, ¿no? A pesar de eso, termina también haciendo en fin, pero no quiero. Lo que sí me gustaría enfatizar es cómo estas cosas que hoy que tú nos dices, y bueno, y es cierto, hoy se habla más de familias conformadas de otra manera. En el momento en que tú escribiste esa novela, eso no era común, ni era, es decir, no era una moneda corriente, Imanol. No. También en eso es una novela avanzada, me parece a mí. Gracias. Sí, sí es verdad. O sea, cuando en 2010, como decía, que más o menos entre 2010 y 2011 escribí esta novela, pues hace ya 10 años. Hace 10 años, obviamente, ahí estaban los temas, por supuesto que sí, pero no estaban tan visibilizados como ahora, en México, al menos. El tema trans, la posibilidad de familias diferentes a las tradicionales, heterosexuales, padre-hijo, padre-madre, hijos, etcétera. Todo esto creo que era un debate que apenas iniciaba, que estaba en ciertos foros, en ciertos espacios, pero muy, muy invisibilizado todavía, y que muy rápidamente, por fortuna, ha adquirido una presencia en el debate público que era necesario y que me parece que nos está obligando, y esto me parece a mí maravilloso, nos está obligando a replantearnos qué somos como sociedad. Creo que el concepto, o sea, en el imaginario colectivo de esto que llamamos México, de esta abstracción que llamamos México, no porque México específicamente sea una abstracción, sino porque toda nación es una abstracción, ¿no? Claro. Entonces, en este imaginario, en este relato que se ha construido durante siglos para darle forma a esto que llamamos México, es un relato que ha dejado fuera muchísimas posibilidades, muchísimas formas de vida, que existían, que estaban, pero que estaban invisibles en el relato. Me parece que es maravilloso que en estos últimos años, desde ciertos espacios muy condenados durante mucho tiempo, se hayan alzado voces para empezar a replantearnos y a volver a narrarnos y a entender que México, no solamente desde el punto de vista del concepto de familia tan católico, ¿no? Y asfixiante, pero también, por ejemplo, desde el punto de vista racial, ¿no? México, el México que nos concebimos está presente, en el México que concebimos racialmente está presente lo indígena, está presente lo criollo, pero queda fuera muchísimas otras razas, ¿no? Que también es una construcción, pero muchísimas razas, ¿no? La raíz, los afrodescendientes, todo el tema de los chinos, que ha sido silenciado sistemáticamente, ¿no? La enorme comunidad de chinos que hubo en México. Y que en el norte fue una tragedia, realmente. Exactamente, ¿no? Y que fue totalmente excluida de la construcción racial
¿no? Del México moderno, pero Un que ahí pogromo, ¿no? hay una enorme cantidad de descendientes de chinos, Claro. ¿no? Que cuando te encuentras con ellos, confiesan esto, te lo confiesan todavía con una cierta vergüenza, en un susurro, ¿no? No hay un reconocimiento público, no están en la narrativa, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que esta novela intuía ya ciertos movimientos sociales, ciertos aspectos que en este momento, en el 2020, en el 2021, han cobrado una extraordinaria fuerza. La violencia contra las mujeres está muy presente en la novela, creo que atraviesa todo el rato la novela, la violencia contra las mujeres, y que ahora es un tema vergonzoso e ineludible en este México, de manera que eso, empezar a construir otros relatos que nos configuren como sociedad, me parece saludable, necesario, aunque también es doloroso, ¿no? Claro, a veces una patada en la espinilla te hace tener conciencia de que tienes pierna, ¿verdad? Y también otra cosa que tú tratas ahí es el comercio sexual, ¿no? Que tampoco era muy común. En ese entonces sí había mucha literatura acerca del narcotráfico, pero como tú bien lo dices, incluso en un pequeño momento de la novela dices, no hay mejor negocio que el tráfico de mujeres y que las apuestas, ¿no? Las Claro. apuestas cuando hay sangre y muerte, ¿no? Es decir, las apuestas, no las casas de apuestas del fútbol, no, las peleas de perros, las peleas entre humanos a muerte, en fin, que también está presente, en fin, eso también es una mirada muy avanzada de espectáculo de avestruces, Imanol. Sí, fíjate que yo recuerdo, y volvemos al periodismo, en 2008, fíjate, 2 años antes de que yo ya empezara a concretar, porque ya habían surgido ciertas ideas, el personaje ya estaba ahí, pero ya, digamos que en el 2010 me siento a escribir esta novela y a darle forma ya y a concretarla, pero 2 años antes, como periodista, tuve la oportunidad de asistir a una serie de foros que se empezaron a organizar en México, entre ellos en Sonora, para hablar de la trata de personas, la trata de mujeres específicamente, que ni siquiera estaba tipificada como delito. Como delito, claro. No era un delito. Increíble. Existía la práctica, hablando en plata, la compraventa de mujeres con fines de explotación sexual ha existido siempre, pero ni siquiera estaba concebido como un delito, lo que conocemos como trata de personas. Y me acuerdo que para mí fue muy impactante conocí el testimonio de una muchacha que había sufrido trata de mujeres con fines de explotación sexual y conocer estas mujeres, ¿no? Luchadoras sociales o, bueno, que estaban precisamente impulsando en todo México la urgente tipificación de un delito invisible. Y bueno, gracias a todo este movimiento que empezó a haber, estoy hablando, sí, 2008, más o menos 2009, por ahí, gracias a eso, ahorita en México está tipificado el delito y de pronto escuchamos por ahí, ¿no? Que se desmanteló una red de trata de personas, etcétera. Pero es muy curioso, sigue siendo un delito minimizado, que las autoridades no tienen ningún interés de perseguir. Entre otras cosas, porque muchos de los lugares que se benefician de esta trata de personas, los dueños son políticos, ¿no? Los table dance, las casas de masajes, los prostíbulos, etcétera. Hay mucho capital que proviene de los políticos, ¿no? Pero además también porque la prostituta está totalmente estigmatizada, o sea, la prostituta es una delincuente, no la vemos como una víctima. Entonces, ¿cómo perseguimos un delito en el que la víctima es presentada y construida socialmente como una aberración, ¿no? Una vergüenza y una delincuente, ¿no? La prostitución es un delito, ¿no? Y sin embargo,
todo este espectáculo que existe en torno al narcotráfico desde hace años, que es el eje del discurso contra este mal, el eje del discurso de la seguridad pública, que ha justificado toda esta guerra sangrienta, absurda, brutal, que desde hace ya años, si lo analizamos bien, es por el tráfico de una sustancia, ¿no? de un producto que en ciertas circunstancias es legal, ¿no? Digo, esa misma sustancia en el ámbito de los laboratorios y las farmacias es una sustancia legal, ¿no? Y que, bueno. O de la guerra, en el caso de la morfina. O en la guerra, exactamente, exactamente. Y es como, wow, el gran enemigo de la sociedad mexicana es el tráfico de esta sustancia, ¿no? Y se ha construido todo un discurso de guerra bélico que ha justificado barbaridad y media durante los últimos años. Y sin embargo esto, la esclavitud moderna, como le llaman en algunas partes, en sus dos vertientes, en la explotación laboral y en la explotación sexual, sigue siendo un delito que es ignorado por las autoridades, invisibilizado, del que no hay casi referencias, y estamos hablando del comercio con seres humanos. Sí, no con sustancias prohibidas, con seres humanos. Sí, y esta forma me lleva mucho al título de la novela, ¿no? Y me lleva mucho también a una de las metáforas que tú dices. El título, como ustedes saben, es espectáculo para avestruces, y es el meter la cabeza bajo tierra, el no darse cuenta, y una de las deslumbrantes metáforas de la novela que dice: no saben mirar al mundo sino desde el silencio. Y creo que eso empata perfecto con esta condición social de darse la vuelta. Y creo que solo a partir o se reitera nuevamente cómo la literatura, en el caso de la literatura de Dashiell Hammett, de cómo pudo narrar esa sociedad que parecía perfecta o que se decía perfecta, el American Way of Life, y decir la cantidad de baches y de pus que había detrás. Y mientras volteaban la cara. Claro, era el tiempo del macartismo, y era una forma de decirlo sin ponerse al frente y en riesgo, pero eso me conmovió mucho del título. Sí, precisamente esta educación despolitizada que hemos tenido en México, que nos lleva a esconder la cabeza, a pensar ingenuamente que esto que está sucediendo, que lleva mucho tiempo sucediendo, que no es nuevo en México, sucede siempre en otra parte, y sucede porque a quienes le suceden han hecho algo, ¿no? Esta criminalización de la víctima, es decir, si la mujer es asesinada o violada, fue por algo, ¿no? Es por culpa de ella. ¿Para qué se viste así? ¿Para qué sale a esa hora? ¿No? Exactamente. Esta idea de que quien es víctima es el culpable de su propia desgracia, y que funciona muy bien para que el Estado se lave las manos y no haga absolutamente nada, tiene que ver, está muy relacionada para mí con una educación muy despolitizada. Es decir, los ciudadanos mexicanos nos educaron desde el rechazo a lo político, no a la política, a lo político, ¿no? A lo que implica, ¿no? La polis, a lo que implica involucrarte en la cosa pública desde cualquier espacio, desde cualquier trinchera. Y bueno, la metáfora que es como muy directa de las avestruces, pues en ese momento me parecía como muy, muy, muy ad hoc para ilustrar precisamente esto, el esconder la cabeza, el encerrarme, el no entender
que lo que le pasa al vecino también me pasa a mí. Que lo que le lo que le pasó a esa muchacha que apareció en una zanja violada y asesinada, me está pasando a mí también, ¿no? Porque somos parte de un cuerpo social y ese cuerpo social está sufriendo. El juego este de individualizarnos a tal grado, de no tener conciencia de que somos parte de un cuerpo social y que si algo le duele a ese cuerpo social, también me duele a mí, bueno, pues creo que ha tenido resultados catastróficos, ¿no? Que los estamos viviendo ahora y por eso el juego, y por eso la metáfora esta del espectáculo para avestruces, ¿no? Escondemos la cabeza y desde el silencio asentimos. Hay un grado de complicidad en ese silencio, hay un grado de complicidad en ese sentir, hay un grado de complicidad en no apropiarnos del espacio público, de las calles. ¿No? Las calles son nuestras, las plazas son nuestras, y sin embargo, pues no, hemos decidido vaciarlas, ¿no? Escondernos. Es terrible la geografía urbana en México en los últimos años, es terrible. La vivimos de una manera tan cotidiana que perdemos de vista que tener alambres en nuestras casas, púas o pinchos arriba de los muros, encerrarnos en fraccionamientos, cotos o como quieran llamarlos, con policías en la entrada que exigen identificar a quien llega, etcétera, ya lo vivimos como algo muy cotidiano, como muy normal. Es trasladar la prisión a la normalidad, ¿no? Exactamente, nos hemos encarcelado. Sí. Porque nos da muchísimo miedo lo que está sucediendo, lo cual es normal, porque es terrible lo que ha sucedido, pero creo que también no es, esta idea de que está sucediendo en otra parte no es real, nos está sucediendo a nosotros, a todos nosotros. Como ustedes verán, esta es una novela apasionante, una novela que los invito a leerla. Yo agradezco muchísimo a Imanol que haya estado en esta muy interesante conversación en el Festival Literario y Feria del Libro de San Miguel de Allende, y yo espero que ustedes la lean y la disfruten y se apasionen tanto como lo hice yo. Muchas gracias, Imanol. Andrés, qué enorme placer charlar contigo, qué gran lector eres, qué maravilla. Muchísimas gracias a ti, Andrés, al fondo, por supuesto, y a la feria. Muchas, muchas gracias. El placer ha sido todo mío, de veras. Muchas gracias.